abran en el libro de Levítico. Perdón. El audio, hermanos, ¿sí se oye? Sí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces decíamos Levítico capítulo 18, versículo 30. Este solo versículo vamos a darle lectura ahora. Dice la escritura así, todos unidos, Levítico 18:30. Dice así: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias por concedernos una vez más en la comunión de los santos ser edificados, exhortados y consolados por la proclamación de tu poderoso Evangelio. Gracias te damos, Señor, porque al estar aquí reunidos hemos sido convocados por tu Espíritu Santo, pero además es tu Espíritu Santo que ha de guiar nuestros corazones para que podamos conocer tu voluntad durante la proclamación de tu Evangelio, para que podamos entenderla por el potente milagro iluminador de tu Espíritu Santo, a fin de que no solamente conozcamos y entendamos tu voluntad, sino que seamos movidos desde lo más profundo de nuestras entrañas para vivir haciendo absolutamente tu voluntad. Te pedimos que tu Espíritu abra nuestros corazones para que podamos, Señor, anhelar, conocer y entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. En este pasaje recordarán ustedes, el pueblo del Señor ha sido rescatado de Egipto e inicia su travesía para llegar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. En toda su travesía, ustedes recordarán, se toparon con otros pueblos, moabitas, y etcétera, y etcétera. Y llegarían precisamente a Israel, donde también había otras tribus. Y ya de antemano el Señor les hace una advertencia. Guarda pues mi ordenanza, mis leyes, mis mandamientos. Y una severa advertencia: no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Nos previene. Nosotros vivimos no por imitación, sino por la convicción de la fe. Y ya ahí está haciendo la advertencia. Participar de las costumbres del pueblo que no es pueblo del Señor es contaminarse. Y está también la advertencia: no os contaminéis en ellas. Muy seguro. Y hay una rúbrica, una firma final: yo, Jehová, vuestro Dios. No lo está pidiendo ni Moisés ni Aarón, sino directamente el Señor: yo, Jehová, vuestro Dios. Una advertencia muy seria para ellos y una advertencia muy seria también para nosotros. Sin embargo, en Isaías, a pesar de esta advertencia, si llevamos nuestra vista hasta Isaías, el capítulo 2, el versículo 6, leemos una queja del Señor. Pese a la manera como vivía el pueblo, aún el Señor, a través de su profeta, está llamando a su pueblo: venid, oh casa de Jacob. No se refiere a la familia restringida de Jacob, su esposa y sus hijos, sino a todo el pueblo. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ese debe de ser nuestro andar, siempre a la luz de la palabra. El punto de apoyo de todas nuestras acciones debe de ser la palabra. El faro que dirija nuestros pasos por las sendas de la vida
debe de ser la palabra. La lumbrera que está allá hasta el final de nuestro camino deberá ser siempre la palabra. Y sin embargo, el Señor le recuerda a su pueblo que lejos de caminar a esa luz, dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Esta es nuestra familia, este es nuestro pueblo, hermanos. Y muchas de nuestras decisiones no tomamos en cuenta a nuestro pueblo, a nuestra familia. Esa es la primera queja. Has dejado a tu pueblo. Hoy diríamos, has dejado a tu comunidad. ¿Por qué no decirlo? Has dejado a tu iglesia. La razón, porque estás llenos de costumbres traídas de Oriente. Agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿A qué viene esto? ¿Y qué relación tiene con el tema que hemos de tratar hoy? Bueno, yo me llevé 2 sustos esta mañana, precisamente porque es el tema que voy a tratar. Y veo ahí atrás una cabecita que se mueve, será un muñeco que quieran que lo bendizca. Y luego veo a la hermana Laura detrás también allí, Dios mío, ¿y también será eso? Entonces, hermanos, aquí en México, el próximo martes, sí, hay una celebración autóctona. Bueno, no es autóctona porque fue traída de las Islas Canarias. Hay pero que se celebra de una manera particular aquí en México, con la tamaliza. Y pues yo pensé, perdonen hermanos, dije, pues entre la chance y la risa, a lo mejor si los hermanos se me desvían a la tamaliza. Y por supuesto que no es malo comer tamales. Pero si la razón por la que usted el martes va a comer tamales es porque se sacó el muñeco el 6 de enero, entonces sí, hermanos. Entonces sí llevamos culpa ahí. Déjenme darles un poquito del contexto. En México, la Candelaria es una mezcla de tradiciones prehispánicas y católicas. Así como se festeja la presentación de Jesús al templo de Jerusalén, nuestros antepasados conmemoraban el primer día del año azteca en honor a Tlaloc y a otros 2 dioses, Calchihuitlicue y Quetzalcóatl. No me pidan que lo repita porque está muy difícil, ¿sí? Los tamales siempre estuvieron presentes en las ofrendas de los dioses, sobre todo porque están hechos de maíz, el material que los dioses utilizaron para crear el hombre. ¿Recuerdan la leyenda del Popol Vuh? Bueno, cuando nos daban trabajos para leer en la secundaria y en la preparatoria, pues era este uno de los libros que teníamos que leer de fuerza, ¿no? El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Bueno, pues en este libro se cuenta que después de varios intentos y fracasos por parte de los númenes para crear al hombre con distintos materiales, fue el maíz el que finalmente les permitió darle vida. Y entonces nosotros somos hijos del maíz, como dicen aquí. Es en esta leyenda del Popol Vuh. Pero de leyendas estamos llenos, hermanos. Porque otros por ahí dicen que el Señor tomó barro, formó el hombre, no había microondas, ha de haber sido un horno de leña y de etcétera, y lo metió, tomó tiempo y lo sacó, y le sale bien paliducho. Ahí tiene la raza aria europea, ¿no? ¿Sí? Todos pálidos. Vuelve a meter, hace otro, dice, ahora sí me va a quedar ahí. Y que le pone el doble del tiempo y que se le tatema, que sale negrito, ¿sí? Pero ya con esa experiencia tomó otra vez barro, lo metió al horno y que le sale un mexicanito, así medio morenito. Ya, la raza perfecta, ¿verdad? Y podríamos seguir contando, hermanos. Pero debemos de tener mucho cuidado con las tradiciones. No estamos contra las tradiciones. De hecho, los reformados lucharon por preservar las tradiciones. Al contrario de los anabaptistas, que los anabaptistas quisieron borrar con todo.
Pero todas aquellas que estén fuera del contexto de la palabra, fuera del fundamento de la palabra, son las que de plano no podemos nosotros aceptar. El Señor en Jeremías capítulo 10, versículo 3, dice que las costumbres son vanidades. ¿Quieren leerlo, por favor? Jeremías 10, 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con brillo. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Todavía no acabo de entender. Yo leo en el calendario litúrgico del Vaticano y dice 2 de febrero, la presentazione del Signore. 2 de febrero. La iglesia empezó a celebrar la presentación del Señor. La festividad de la Candelaria muchos siglos después, ¿sí?, que se usaban velas, y de ahí viene candela, Candelaria. Fue después introducida a México, y esta fue sustituyendo la verdadera fiesta litúrgica que teníamos, la presentación del Señor. Bueno, se nos pasó el tiempo para hablar del llamado Día de los Inocentes. Pero hermanos, tenemos que ver aquí también que hay un evento olvidado por la iglesia evangélica, y por qué no decirlo, también por la iglesia reformada. Si nos diéramos a la tarea de investigar los boletines de otras iglesias, ustedes van a ver, no aparece la presentación del Señor, ¿sí? Esto que hemos leído hoy en Mateo capítulo 2 es también un suceso de la vida del Señor. Siempre nomás nos concentramos en lo que hizo, que murió, que nos salvó, y son cosas ciertas. Pero lo que sufrió, yo nomás quiero, no son deshonrosos, hermanos, pero nomás ahorita alguno, cualquiera de ustedes, que les pongan el uniforme de un barrendero de la calle, ¿cómo se sentirían? ¿O cómo nos sentiríamos, no? ¿Quiere probar a alguien? Ahora imagínense el Señor, el Rey del universo, poniéndose el ropaje humano. Me voy a poner el ropaje humano de los que son bien mucho harto pecadores. Eso no lo vemos, ¿sí? No vemos los sufrimientos que Él llevó. Ser perseguido, ¿a quién le gusta ser perseguido, hermanos? ¿Sí? Que lo vayan a asaltar y que le dé tiempo de correr, ¿no? Cómo llega como conejito correteado, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son pocas veces tomadas en cuenta. Pero esto también es un suceso en la vida del Señor que debemos de recordar. El pasaje de la Escritura que acabamos de leer, en él vamos a considerar 3 importantes secciones. La primera es su ida a Egipto. La segunda, el infanticidio de Belén. Y el tercero, como conclusión, el regreso a Nazaret. Consideremos primero, como dice la narrativa, su huida a Egipto. Los astrólogos, como ya lo hemos explicado, o magos, según dice el Evangelio, no atendieron a la petición de Herodes de regresar a Jerusalén para decirle dónde había encontrado el nuevo rey. Acuérdense que la mentira de este hombre era que me dicen dónde está para ir a adorarle también. En Herodes debemos ver una persona asustada, y una persona asustada es peligrosa. El instinto de conservación le hace hacer cosas que uno no puede siquiera imaginar. De manera entonces que Herodes decide no solo la muerte del niño, sino para asegurarse la muerte del niño, un asesinato en masa. Y sobre todo, un asesinato de niños.
Si quedamos sobrecogidos ante la muerte de cualquier persona, aún desconocida para nosotros, un atropellado o un baleado, un asaltado, acuchillado, se sobrecoge, ¿sí?, nuestro espíritu de ver a esa persona. Ahora imagínense, niños, ¿sí? Pero para Herodes, matar niños no es demasiado caro. Si con esto puedo asegurar mi puesto en el reinado, y con esto el nuevo rey queda eliminado. Así, de esta manera, no está en peligro el trono de Herodes. Y así sucedió. Muchos tuvieron que morir para asegurarse que uno solo, el nuevo rey Jesús, fuera atrapado. Pero esta acción más tarde se invirtió, ya que, como dice la Escritura, por la muerte de uno solo, esto es el Cristo, los muchos fueron salvados. El mensaje que recibió José en un sueño fue: huye a Egipto esta noche. Habían salido de Egipto, de donde habían sido esclavos. Y ahora el Señor le pide a José: vuelve a Egipto. Egipto, y hoy en el día, no es realmente un lugar que cualquier israelita iría así nada más a la ligera. ¿Usted iría allí donde lo patearon y lo sacaron? Pero el Señor estaba allí. Esos son también sucesos de su vida. Esos son también parte de su humillación, como dice nuestro catecismo, que tanto en su humillación como en su exaltación, desde su mismo nacimiento, es una humillación para el Señor. Cualquiera en su lugar preferiría huir de ella, porque ningún judío puede olvidar la historia de su esclavitud en ese país. La Shoah, el holocausto, es inolvidable para un judío. Incluso hay algunos que tratan de decir: no existió tal holocausto. Los iraníes, por ejemplo. Bueno, pues que no, la historia que no dice nada, ¿sí? Hubo allí una masacre, pero ¿quieren volver a eso los israelíes? No. Cada conmemoración es una ley nacional. Hay un paro total de actividades. Suenan las sirenas durante un minuto. Si van los coches manejando ahí, los choferes, se paran los coches. Todo se para. Y todos los judíos guardan un minuto de silencio en memoria de los más de 6 millones de judíos, ¿sí?, masacrados en la Shoah durante la tiranía de Egipto. ¿Quién quiere volver a eso? Nadie. Entonces el Señor, en su humillación, es llevado otra vez para Egipto. ¡Qué humillación para Jesús, el príncipe! ¿Y los niños? ¿Sí? ¿Pueden ustedes imaginarse? Yo he sabido de lecturas de militares que se han rehusado a ejecutar una orden abominable. Bueno, no les ha ido bien, que digamos, ¿verdad?, pero lo han hecho. Pero estos hombres, ¿se imaginan? Órdenes del emperador, entrar a una casa sin tocar. Usted sabe cómo entra, ¿no? No hay aquí ningún Judas, ¿verdad? Puedo hablar con... ¿Sí? Tienen que presentarle un orden de aprehensión. ¿Cuántos se la presentan? Díganme. No, llegan y pon traspaso. Órale, 2, 3, me lo inmovilizan de inmediato. Ya. Pues así entraban estos salvajes. ¿Sí? Entrar a las recámaras y a ver todo el niño que parecía que tenía 2 años, imagínense así, colgado y volarle la cabeza, ¿no? O agarrar y atravesarlo, ¿no? ¿Pueden ustedes imaginarse el llanto de las madres? Si nomás ustedes, mamás, luego los papás también sentimos, ¿no?, desde luego, ¿no? Nomás con que se caiga su chamaco y ¡pah! ¿Sí? ¡Ay, qué te pasó, amigo! ¿Qué te pasó? Ya que no le pasó nada, por tonto. Por una caída, imagínense, un niño así, en esas circunstancias.
Eso debemos de pensarlo, hermanos. Lo sufrió, pero todo por un propósito. El príncipe tenía que ser salvado. La salvación de ellos y la nuestra estaba en peligro. Teniendo su propio país, Israel, ahora Jesús se tiene que convertir en un refugiado en Egipto. ¿Quién de nosotros puede imaginarse lo que eso significa? O lo que significa estar en un país extranjero, entre extraños, sin ninguna clase de derechos y privilegios. Sin embargo, piénsese que hoy en día hay millones de cristianos que vivimos como refugiados. El planeta Tierra es nuestro. Somos herederos de Abraham, dice Romanos, hermanos. ¿Sí? Les invito a que vayan a Romanos y lo busquen y lo lean, hermanos. En Romanos, ahí está hablando precisamente de Abraham como heredero del mundo y nosotros también como coherederos. Romanos 4, versículo 13. Porque no por la ley, dice el pasaje, fue dada a Abraham o a su descendencia las promesas de que sería heredero del mundo, hermanos. Este planeta Tierra pertenece a los elegidos, ¿sí? Sino por la justicia de la fe. Y en otro pasaje dice que nosotros somos herederos de Abraham. Entonces, estamos viviendo aquí, hermanos, como extraños, como extranjeros, en lo que es nuestro, en lo que el Señor va a purificar, en lo que el Señor va a limpiar. ¿Para qué? Para que finalmente lo habitemos permanentemente. Así que el mundo, debemos tener presente, es de Dios. Y nosotros lo hemos heredado a través de Jesucristo. Ahora, ¿qué hay del infanticidio de Belén? Regreso al comentario anterior. Trate de imaginarse eso. Una familia judía es despertada por alguien golpeando en la puerta, ¿no? Unos toquidotes. Son los soldados herodianos. Preguntan, ¿cuántos hijos tienen? Muéstrenlos. Pero antes de recibir respuesta, se meten hasta las recámaras donde los niños están dormidos. Los sacan, no de buena manera, imagínense cómo los van a sacar, ¿verdad? ¿Sí? Sacan a todos aquellos que parezcan tener 2 años de edad, y ya fuera estos soldados a sangre fría, le cortan la cabeza al niño, como si degollaran un pollo. Eso sucedió, hermanos. Está narrado allí. Y eso debemos de tomarlo en cuenta. No importa el dolor de las madres, no importan sus lágrimas. Las órdenes del rey se han cumplido. Con una cobarde brutalidad ante un niño que no puede defenderse. Los soldados de Herodes ya se han trasladado al hogar de otros vecinos y la escena seguirá repitiéndose. Entonces imagínense, por eso, Raquel que llora a sus hijos, ¿sí? Como en otros tiempos. Es difícil entonces imaginar el llanto tan desesperado en un día como este. Imaginarse a Raquel triste y desesperada, porque esta es la cita que usa el narrador, porque en esos días de Jeremías, sus hijos, las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, fueron asesinados por los crueles asirios. La escritura narra que las mujeres encintas les era abierto el vientre, sacado el chamaco y azotado contra la pared. ¿Quién puede imaginarse esa brutalidad, hermanos? Pero ahí está en la escritura, hermanos. Así, entonces, durante todo esto, hermanos, puede verse que sin quitarle su lugar al mártir Esteban, él no es el primer mártir de Cristo. Son los niños de Belén que mueren en lugar de Cristo. Nos parece esto algo atroz, ¿no?
¿Cómo que un Dios, que es Dios, permite que estos niños, ¿sí?, para salvar a otro niño, mueran miles de niños? Pero sin saberlo, estos pequeños mártires no mueren sin sentido ni significado. La sangre de un mártir nunca es derramada inútilmente. Estos niños, sin saberlo, mueren para que Jesús, su Salvador, pueda vivir más tarde. Y plenamente consciente de lo que está haciendo, Cristo, cuando está en la cruz del Calvario, vierte su sangre, no solamente por nosotros, sino también por esos niños, porque esos niños también nacieron en pecado. Y esos niños también necesitaban redención. Y esa sangre, si no hubiera habido esa sangre, la de Jesús, ni ellos mismos hubieran sido salvados. ¿Qué pasó con esos niños a la presencia de su Señor? Allá están. La envidia nuestra debe ser que se nos adelantaron. Ellos ya están allá. Nosotros todavía estamos aquí. Nosotros todavía estamos en la iglesia militante. Ellos ya están en la iglesia triunfante. Nos faltaría por narrar el regreso, pero ese es otro capítulo que en otra ocasión quiero tomar. Quiero llegar a una conclusión de esto que hemos leído, hermanos. Herodes, tomemos nota, vio que el reino de Cristo amenazaba su reino. Asimismo, Cristo amenaza. Esto debemos de tenerlo nosotros. Estamos frente al Rey de Reyes, al Señor del Señor. Y Él no tolera ídolos. Cristo amenaza todo aquello que queramos hacer o poseer fuera de Él. Porque Dios dice, es un Dios celoso. Herodes temía lo desconocido, porque no conocía la gracia de Cristo. Nosotros estamos seguros que tanto en la vida como en la muerte, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro Salvador. 2. En Egipto. Cristo se había convertido en un expatriado, aún antes de llegar al Gólgota. Cristo ya había sido desechado de su pueblo y forzado a huir a un país extraño. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El rey debió de haberlo recibido. Los soldados debieron de haberle hecho vaya. Debieron de haberle hecho honor. Pero no, en lugar de hacerle vaya y honor al príncipe de los príncipes, se lo hicieron a un tirano pagano. Nosotros también, aunque elegidos, somos unos expatriados. Cuando vivimos en pecado, vivimos lejos de la ciudadanía de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Él, vivimos lejos de la protección de Él. Nosotros queremos volver a las ollas de carne y de los puerros. Queremos volver a Egipto. Y entonces nos convertimos en unos expatriados. Todo aquel que rehúsa ser parte del pueblo del Señor es un expatriado, un renegado. Pero Cristo, que fue rechazado por causa de nuestros pecados, ahora nos ha adoptado como sus hijos. ¿Quién de nosotros no tristemente ha caído en pecados a veces, por qué no decirlo, inconfesables? Y aquí estamos. ¿Por qué estamos aquí? Por la gracia perdonadora del Señor. Aquí está usted, aquí estoy yo, hermanos. Eso debe de mover nuestro corazón, hermanos. Por eso nosotros podemos gritar desde lo profundo de nuestro corazón: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Esa es nuestra seguridad. Al mismo tiempo,
Por todo esto, somos llamados usted y yo para dar testimonio de la verdad. Este es el punto, hermano. Podemos entender, o quisiera explicarles qué es lo que quiero decir. Hermanos, que todavía encontramos, ¿sí?, presbiterianos, ya no vamos a hablar de evangélicos, ¿sí?, haciéndole el juego a la rosca, y que te tocan los tamales y te sacas el muñeco, y que te tocan esto y esto. Ya mero quieren comprar un muñeco y llevarlo a vestir. El primer año va de blanco, el segundo año va de azul y el tercero de púrpura. Entonces ya está autorizado para hacer milagros. Hermanos, yo no entiendo cómo es que la tradición entierra la verdad, hermanos. Y allí están. Hay cristianos ya ahorita apurados comprando o pidiendo prestado porque le tocó el muñeco para comprar los tamales. Es pura broma, no, mijito. Entre broma y broma, ya estás ahí. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. Nosotros somos llamados a dar testimonio de la verdad. Pero no podemos guiar a otros a la verdadera libertad si primero nosotros no somos liberados. Tenemos que ser liberados de esas costumbres, de esas tradiciones. Que todos, pues, escribamos el siguiente lema en la parte superior de nuestra agenda, de nuestros escritorios: libertadores, liberados. Porque somos llamados a liberar a aquellos que todavía están cautivos por las mentiras. Pero para que nosotros podamos liberar a ellos, nosotros primeramente tenemos que ser liberados. Primero, tenemos que ser liberados de nuestros pecados, de nuestra inmadurez espiritual. Dice el apóstol Pedro que deseemos, ¿sí?, la leche espiritual no adulterada. Y luego en otra parte dice: les di a beber leche y no carne. ¿Por qué? Porque todavía no podíais. No hay crecimiento espiritual. 10 años, 20 años, 30 años y lo mismo en la iglesia. Nosotros estamos llamados entonces, hermanos, a crecer espiritualmente. Tenemos que ser liberados de las cadenas de las costumbres que corrompen la verdad. Tenemos que ser liberados de la tibieza para avanzar en el reino, por el reino y para el reino. Les repetía, era la queja y lo que anotó Abraham Kuyper. El 80% de los cristianos nacen, viven y mueren en la iglesia solamente cantando, aleluyando. Bueno, esas palabras ya son mías, ¿no? Y aleluyando, ¿sí?, los domingos. No hay nada de avances en el reino, ¿sí? No nos importa la economía, no nos importa el arte, no nos importa la ciencia, no nos importa nada de eso. Lo que yo quiero es un trabajo para los chimoles, ¿sí?, para asegurarme que tenga para los tamales del próximo martes. No, hermanos. Cuando hemos sido llamados para adorar, pero también para servir. Por eso el Señor dice: así que esa libertad nos la ofrece Cristo. Y Él dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él nos ha libertado. Somos libres. No estamos obligados a llevar esas tradiciones. Debemos de ser luz y sal de la tierra. Vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Dios, gracias por recordarnos nuestro lugar en tu reino y nuestra tarea. Señor, concédenos las oportunidades y el valor para abrir nuestros labios en estas próximas festividades de México.
el 2 de febrero. Primeramente frente a nuestros familiares, animarlos para decirles la verdad, Señor, pero también que nosotros permanezcamos en esa verdad, que no seamos seducidos, Señor, por las costumbres. Cuida a nuestros jóvenes, Señor. Padre, que son fácilmente, Señor, seducidos y llevados por estas corrientes. En tus manos los encomendamos. Nosotros los trajimos aquí en nuestros brazos y los bautizamos encomendándolos, Señor, en tu nombre y bajo tu protección. Nosotros todavía seguimos encomendando a nuestros hijos en tus manos para que tú los guardes y los protejas de todo aquello que nosotros no podemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.